Me interesa en términos generales que sepan para qué sirven, ¿ya? Y cuál sería el rol que tendrían en la inflamación. Sí me interesa que de repente podamos reconocer algunas células asociadas al proceso inflamatorio. Por ejemplo, ya dijimos que los neutrófilos es quizás la primera que aparece, ¿ya? En la línea de batalla. Dijimos que el neutrófilo tiene la capacidad de eliminar células de forma directa, ¿ya? Que no son propias de nuestro organismo, pero además otras veces hay que ayudarlos, ¿ya? Con opsonizadores. Dijimos que los opsonizadores más importantes son el C3b y también algunos anticuerpos. Entonces, por eso en esa línea ya de tiempo, el neutrófilo es el primero que aparece. El macrófago aparece de los primeros, pero al principio juega distintos roles. Ya juega el rol principalmente de presentación de antígenos. Y en estadios más avanzados de la inflamación, sobre todo la inflamación crónica, juega otros roles, por ejemplo, para eliminar tejido necrótico. Tiene varias funciones el macrófago. Si ustedes se fijan, después aparecen los linfocitos. Y les vamos a explicar ahora por qué aparecen los linfocitos ahora y no antes. Los plasmocitos, ¿han escuchado hablar de los plasmocitos? Los plasmocitos son linfocitos B, pero maduros, que producen solamente un tipo de anticuerpo. Y después están los fibroblastos y los endoteliocitos. ¿Y por qué estos aparecen después? Porque tanto fibroblastos como endoteliocitos están relacionados con el proceso de reparación, ¿ya? Necesitamos fibroblastos que generen colágeno, glicosaminoglicanos, ya eso ustedes lo estudian ahí en bioquímica, ¿cierto? Pero es muy importante para el tejido de los tejidos. Y los endotelocitos porque son los que forman vasos sanguíneos. Y necesitamos que se formen vasos sanguíneos para permitir el proceso reparativo. Por eso es que las células van apareciendo de forma secuenciada. Eso no quiere decir de que los neutrófilos nunca más aparezcan en el proceso. Porque vamos a ver que a veces cuando las infecciones se vuelven crónicas, se pueden reagudizar. Y cuando se reagudizan, obviamente aparecen elementos de la primera etapa, fundamentalmente los polimorfos. ¿Por qué aparecen los linfocitos? ¿Se acuerdan que yo les dije que los macrófagos cumplen este rol de presentación antigénica? Ese que está muy feliz allá, ya lo reconocen ustedes, el macrófago. Y ese que está con cara enojada al medio, es un linfocito, o el linfocito TSD4. Entonces, lo que hace el macrófago es que, mediante esta presentación antigénica, desarrolla el linfocito T una respuesta específica. ¿Y cómo ocurre esto? El macrófago no es que le presente un virus o una bacteria completa, le presenta parte de la estructura, por ejemplo, de un virus. Imagínate que ese es un virus y el macrófago le presenta solamente parte de él. Por ejemplo, eso, ¿ya? Un elemento que sea parte del virus, pero que pueda ser reconocido por el linfocito TCD4. El linfocito TCD4, como ustedes lo ven ahí con cara de pocos amigos, tiene pocos amigos. Ya de hecho tiene 2 amigos. Solamente se relaciona con 2 células. Con los linfocitos TCD8, que tienen la capacidad de eliminar células propias con alteraciones, el linfocito TCD8 es capaz de reconocer células propias, pero que le manifiestan tener algún tipo de alteración. Por ejemplo, que estén sufriendo un proceso neoplásico o que estén infectados. Y elimina células propias con alteraciones. Esa es una de las funciones. El que está acá en medio es el linfocito TCD4. Entonces, puede estimular a que los linfocitos TCD8 eliminen células propias con alteraciones, pero lo otro que hace es estimular a los linfocitos B. Y los linfocitos B lo que producen son anticuerpos, pero son anticuerpos que son específicos para ese mismo antígeno que le presentaron al linfocito TCD4. Y cuando un linfocito B empieza solamente a producir un tipo de anticuerpos, se transforma en un plasmocito. ¿Ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? Estamos ya entrando como en la etapa más específica de la respuesta inflamatoria. Imagínense que después el organismo es de nuevo atacado por el mismo virus. Ya vamos a tener anticuerpos para este virus. Y lo van a reconocer, lo van a opsonizar. ¿Y por qué se pone triste? Porque saben que eso es lo mismo que colocarle ketchup o algún ingrediente que permita que células con capacidad fagocítica lo puedan eliminar. Entonces, el rol de los
de los anticuerpos es opsonizar, es decir, marcar células o marcar antígenos que puedan ser eliminados por macrófagos, por polimorfos y por células con capacidad fagocítica. Y otra cosa, en esta interacción que ocurre entre el macrófago y el linfocito T a su vez también puede estimular al macrófago de vuelta. Y lo estimula para que éste también aumente su capacidad fagocítica y pueda al mismo, le dice, no, ya no me lo presentes, hazlo tú. Le da como herramientas para que el mismo macrófago pueda eliminar a este virus que reconoció. ¿Ya? Todo esto funciona de forma organizada, como yo les dije. Entonces ahí tienen lo mismo que ya les mencioné, pero sin cariño, ¿no? El macrófago que le presenta al linfocito auxiliar, o CD4, y esto a su vez estimula al linfocito T citotóxico y al linfocito B que produce a su vez anticuerpos. Así funciona más o menos la respuesta específica. En el VIH, por ejemplo, la principal célula afectada es esta, el linfocito TCD4, y este comienza a disminuir. Por lo tanto, si tenemos menos CD4, tenemos menos linfocitos T que reconozcan células alteradas y tenemos menos producción de anticuerpos. Entonces, después el virus hace lo que quiere en nuestro organismo. La evolución aguda. Lo que hemos visto ahora, una inflamación aguda puede curarse del todo, puede mantenerse, ¿ya? Si es que se mantiene, por ejemplo, el agente biológico, o puede producir la muerte somática o local del individuo. ¿Cuándo se recupera? Cuando se recupera empiezan a aparecer otros agentes celulares, como por ejemplo los fibroblastos. Y que la idea es devolver la continuidad estructural. Los macrófagos siempre están en todo el proceso. Ya los macrófagos tienen la capacidad, por ejemplo, de eliminar tejido que haya sido necrosado. Fagocita restos celulares y tisulares. Podríamos decir que tanto el fibroblasto como los endotelocitos son células que son parte del proceso reparativo. Ya no son de la inflamación aguda. Ya son parte ya de un proceso reparativo cuando se solucionó la inflamación aguda o cuando ya está en un proceso crónico. Pero la idea es que si logramos solucionar la inflamación aguda eliminando el agente etiológico, necesariamente aparecen fibroblastos que producen colágeno, la matriz y endotelocitos que producen vasos sanguíneos nuevos que ayudan además a devolver la funcionalidad estructural. Puede ocurrir que haya una incapacidad de eliminar la noxa, que tengamos por ejemplo un agente biológico, microbiológico demasiado agresivo que supere la capacidad de respuesta del organismo. Y eso va a producir o la muerte somática del individuo o la muerte local del tejido. Puede ocurrir de que todavía el microorganismo se mantenga en nuestro organismo, ¿ya? Que no haya muerto, pero que de alguna manera igual el organismo se encargue de tenerlo más o menos delimitado. Eso ocurre, por ejemplo, en la tuberculosis, ya que los pacientes pueden estar muchos años infectados y el organismo se encarga de generar una cápsula fibrosa alrededor del microorganismo. El microorganismo está, pero no ha sido eliminado. Por lo tanto, obviamente ahí hay una persistencia de la noxa. Y ahí vamos a tener mezclados elementos de la reparación, es decir, fibroblastos, como ustedes ven ahí, macrófagos, y por ejemplo, y vamos a ver uno de los tipos de inflamación, que es la inflamación granulomatosa, que delimitan espacios tisulares muertos, a veces con el microorganismo dentro, pero que están delimitados, si ustedes se fijan, fundamentalmente por macrófagos que mantienen más o menos contenida la evolución del microorganismo. Es decir, está el microorganismo, pero este no produce más daño de la propuesta defensiva del organismo. Es decir, existe un equilibrio entre injuria y capacidad defensiva. Bueno, aparece el linfocito, ya saben que el linfocito ya tiene que ver con una respuesta un poco más específica. Por eso es que cuando uno dice, no, todavía no tiene anticuerpos para esa enfermedad, porque tiene que ocurrir todo ese proceso que yo les mostré. Primero el linfocito T, que tiene que activar a los linfocitos B, eso es todo un proceso más secuencial. Por lo tanto, en una inflamación aguda nunca va a morir el linfocito, ¿ya? Solo polimorfos. Y si se puede resolver antes de las 72 horas, nunca vamos a pasar a una etapa crónica. Plasmocitos. Entonces, en esta persistencia de la noxa vamos a ver elementos que tienen que ver con el proceso reparativo y con células, por ejemplo, como los macrófagos, que tienen la función de delimitar la presencia del microorganismo. Ocurren las enfermedades autoinmunes, por ejemplo,
en que el factor que es reconocido como potencialmente dañino está en nuestro organismo. ¿Conocen alguna enfermedad autoinmune? Lupus eritematoide, por ejemplo, que en el lupus, digamos, los antígenos están en el tejido conjuntivo, por lo tanto son alteraciones sistémicas. Por ejemplo, puede ser de que los anticuerpos reconozcan alguna alteración producida a nivel, por ejemplo, el epitelio, y que lleguen células con capacidad de fagocitar y destruyan células propias. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del pénfigo y pemfigoide? Son enfermedades autoinmunes donde los agentes que son, digamos, etiológicos, que son reconocidos como potencialmente dañinos, están dentro del epitelio. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la verdad es que no se sabe del todo. Hay una predisposición familiar, hay varios elementos que influyen. Pero, ¿por qué yo lo menciono acá? Porque obviamente que aquí va a haber una persistencia de la noxa. Siempre nuestros tejidos van a tener esos antígenos que van a ser reconocidos como potencialmente dañinos. Y así es como se ven, si es que hay una destrucción a nivel, por ejemplo, del epitelio, va a haber destrucción a nivel del epitelio. Y en el pénfigoide, esta destrucción separa el epitelio del conjuntivo. Y eso es lo que llamamos los patólogos cuando nos llegan los cortes de pénfigo, que pueden ser lesiones como estas, por ejemplo, en boca, donde se separa el tejido el epitelio del conjuntivo. ¿Por qué una inflamación se vuelve crónica? ¿Por qué creen que esta vez se puede volver una inflamación crónica? A partir de una aguda. Suponiendo que es un agente biológico, por ejemplo, que causa la inflamación. Yo aprovecho de tomar agüita. Bueno, ya lo hemos mencionado, pero ¿por qué podría, digamos, transformarse una inflamación aguda con toda esta cuestión más estereotipada que yo les conversé a una inflamación crónica? Por ejemplo, eso no es principal, es el microorganismo resistente, no podemos eliminarlo, se va a mantener y obviamente que ya va a pasar a un proceso crónico. Lo que usted dice, ¿eh? Exposición continua al agente. Eso ocurre tanto con un agente microbiológico como en enfermedades autoinmunes también, donde siempre va a estar el antígeno presente. Puede ocurrir de que en un estado más avanzado se gatillen respuestas de hipersensibilidad que se asocian a esta respuesta inflamatoria, que hay una resistencia. Por ejemplo, el Mycobacterium de la tuberculosis es muy resistente a la capacidad defensiva de nuestro organismo y muchas veces lo que hace nuestro organismo es delimitarlo y atenuarlo, pero no eliminarlo. Y el estado inmunológico del hospedero puede ser de que en algún momento la persona sufra una disminución de su capacidad de respuesta, por ejemplo, le da una enfermedad que produzca inmunosupresión y eso limita su capacidad defensiva. Falla la apoptosis de los polimorfos. Los polimorfos tienen una vida corta pero intensa. Duran más o menos como 3 días. Pero hay algunas enfermedades que se caracterizan porque los polimorfos no mueren. Y si no mueren, digamos, perpetúan este proceso inflamatorio. Y ahí esa podría ser una de las causas de por qué una inflamación aguda no se resuelve y se mantiene en el tiempo. La inflamación crónica, entonces, es una respuesta que es mantenida en el tiempo. Ahí está la definición. Entonces aquí van a mezclarse procesos de reparación con procesos de destrucción. Son de larga duración, ya dijimos que eso, digamos, ¿se acuerdan que hay una persistencia del fenómeno que causó la inflamación? Son de larga duración y puede ocurrir, de hecho esa es una discusión que hay personas que piensan de que no existe un proceso agudo necesariamente. Y la verdad es que siempre hay, lo que pasa es que puede ser imperceptible. Los síntomas son más atenuados, ya no va a ser tan rojo como la inflamación aguda, va a tener un color más azulado, va a bajar la temperatura, puede ser destructiva, y lo otro es que ya no se va a asociar con un aumento de la temperatura, sino que generalmente ya se asocia con un tejido un poco más frío. Es decir, ¿se acuerdan cuando le mostré esa foto donde salían los pilares de la inflamación? Es lo mismo pero más atenuado. Cambian los mediadores químicos, ya no es la histamina, ya no es la bradicininina, que empiezan a aparecer otros, como por ejemplo las citoquinas, que están más asociados a linfocitos. Entonces, disminuye la histamina, la bradicininina, el ácido araquidónico, y aparecen citoquinas, aparecen factores de crecimiento que permitan la reparación.
y ahí están todos los elementos de la inflamación crónica. Aquí puse todo porque en realidad es todo. ¿Ya? Hay una mezcla de reparación y hay una mezcla de defensa. Hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, como los fibroblastos, que permiten formar, digamos, el parénquima por sobre el cual se produce la curación del tejido, pero puede ocurrir que el microorganismo, como ustedes muy bien dijeron, se mantenga en el espacio y se genera de alguna manera una respuesta defensiva, pero mezclada también con procesos de destrucción. Y en la medida de que el estado inmunológico del hospedero, por ejemplo, disminuya, eso va a potenciar, ¿cierto?, el rol de los agentes microbiológicos. Típico, por ejemplo, una inflamación crónica, si ustedes se fijan ahí en el periápice, donde ya hay formación de tejido de granulación, cuando nosotros vemos generalmente una alteración ya a nivel radiológico, es que una inflamación crónica que ya lleva un tiempo, o en la enfermedad periodontal, es posible que acá igual veamos polimorfos, pero no se trata necesariamente o exclusivamente de un proceso agudo, probablemente de un proceso crónico y que vuelve a reagudizarse cada cierto tiempo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver ese corte histológico y podríamos pensar, aquí hay plasmocitos, ya que los plasmocitos son esos que tienen el núcleo más en la periferia, y uno dice, ya, plasmocitos. Esto es necesariamente una inflamación crónica, específica, porque yo les dije que del plasmocito es uno de los últimos que aparece. Pero ¿qué hay acá, llegando? Quizás no se ve en su mejor momento, pero es un polimorfo. Entonces puede ocurrir de que los procesos crónicos, y por eso es que yo les dije que no es tan, las cosas son agudas o son crónicas, puede haber un proceso crónico establecido y que de repente se reagudice. Por ejemplo, ese mismo diente que yo les mostré, si nunca el paciente se hace una endodoncia y permanece ahí el proceso periapical activo, puede ser de que cada cierto tiempo se reagudice, o que el estado inmunológico baje y que ese proceso también se reagudice, y los mismos elementos que eran más atenuados, que eran más crónicos, aparezcan los mismos que vimos al principio, con un aumento de la temperatura, con dolor, con eritema, etc. La inflamación crónica, a su vez, puede volverse crónica y ser crónica siempre, puede provocar la muerte, tanto del individuo como del tejido, puede curarse, ¿ya? Por ejemplo, el mismo caso que yo les mostré de esta inflamación periapical, que ya es crónica, pero si es que el paciente se hace una endodoncia y después eliminamos esta llegada permanente de microbios, vamos a permitir su curación. O puede reagudizarse, dependiendo de la capacidad tanto del agente etiológico como de la capacidad defensiva. Y para terminar, y antes que hagamos el cajón, las variedades de inflamación: purulenta, serosa, ulcerativa y granulomatosa. El pus, bueno, estos tipos de inflamación pueden mezclar tanto elementos como de la fase aguda como de la fase crónica. Y la presencia de pus está determinada por polimorfos, ya algunos de estos mueren de forma accidental en el proceso inflamatorio, por dolor. ¿Quién no ha tenido alguna vez una espinilla ultra dolorosa? En el pus se mezclan elementos de los polimorfos, contenido de los polimorfos, enzimáticos, bacterias muertas y polimorfos muertos. No todos sobreviven. Hay gente que le gusta esto de apretar. A mí me gusta. Pero es un gusto personal. La inflamación purulenta, es importante que recordemos que la inflamación purulenta de abscesos, cuando nosotros hablamos de abscesos, es porque hay una cavidad patológica. Es diferente, por ejemplo, cuando se habla de empiema, que son otros conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el contenido de pus dentro de una cavidad normal, por ejemplo, dentro de un seno, el seno maxilar. Pero cuando tenemos una inflamación purulenta así con un absceso, el absceso es una cavidad patológica, y dentro de esa cavidad patológica tenemos elementos que son propios de los polimorfos, como les dije, como de bacterias muertas y contenido enzimático. La inflamación serosa, que está con un contenido líquido importante, que se forman ampollas o vesículas, que son aumentos de volumen con contenido líquido. ¿Quién de acá tiene herpes a recurrencia? En la boca. Yo nomás, no me dejen. Soy el único de ellos.
Bueno, pero lamento decirle a los demás que igual es probable que estén contagiados. Se supone que más del 90% de la población tiene anticuerpos para el herpes virus. O sea, todos y todas hemos estado en contacto con el virus. Que algunas personas desarrollen las alteraciones y las recurrencias, eso va a depender de otros elementos. Incluso con una cuestión evolutiva, pero ya me voy a meter en otro rollo. Necesitamos avanzar. Entonces, las infecciones secundarias del virus herpes ya se presenta en el lugar donde se generó la lesión, donde se produjo el contacto. Y como tiene una afinidad tan grande por el tejido nervioso, sube y vive a nivel del ganglio del trigémino. Ahí tiene su morada, ahí vive el virus del herpes. Y a veces puede reactivarse por fenómenos que son no del todo descritos, hay algunos que sí son reconocidos. ¿Y qué es lo que pasa? Se reactiva y vuelve a aparecer en el sitio donde ocurrió la prima infección, que es su lugar favorito, que es en el límite entre la piel y la mucosa labial. Ahí es donde generalmente sale. A veces, yo he visto, de hecho, en ocasiones con inmunosupresión se ven como manifestaciones del herpes bien importantes a nivel intraoral, pero ese es el lugar favorito. ¿Ya? Ahí vuelven a aparecer. Ustedes no conocen los pitufos. Que era mi mono preferido, pero yo dije quizás no los conocen. Aman ese lugar. Ese es el lugar favorito de la reactivación del herpes. Y bueno, y esa es una vesícula, ya un aumento de volumen con contenido, y esa es una forma de inflamación. Y la inflamación granulomatosa, que es típica de la tuberculosis, y la tuberculosis puede presentarse a nivel oral. Esto no es un caso nuestro, ya, pero nos tocó hace como unas 3 semanas atrás evaluar a un paciente que nos llegaba al hospital con una lesión en la boca y que era sugerente de cáncer, pero finalmente hicimos biopsia y era una tuberculosis. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis se manifiesta así. Nuestros queridos macrófagos, que son los que delimitan estas zonas de necrosis, y eso también lo pudimos ver en la muestra, en la biopsia que nosotros tomamos de la lengua. La inflamación granulomatosa se caracteriza porque el, digamos, Mycobacterium tuberculoso es muy resistente a la actividad de los polimorfos y por eso se mantiene. Y eso es lo que se ve a nivel microscópico, ¿ya? Delimitados de células gigantes. Células gigantes generalmente son macrófagos que se unen para armar estos entramados, pero dentro de eso, aquí dentro, ahí está viviendo el Mycobacterium. La inflamación ulcerativa, eso sí que han tenido todos, ¿no? Y todas, ¿eh? Hasta hemos tenido, ¿no? Que son ultravalorados. ¿Qué es eso amarillo que se ve? ¿Saben? Eso no es pus, ya, eso es una capa de fibrina, ya, que se está formando para evitar de que eso siga molestando. ¿Y por qué duele la inflamación ulcerativa? No sé si esto lo encuentran tan bonito como yo, pero miren la diferencia entre eso, donde se ve el epitelio, y ahí donde se pierde el epitelio. Una capa de fibrina, una capa inicial de fibrina. ¿Y por qué duele? Porque en el epitelio no hay terminales nerviosos y tampoco hay vasos sanguíneos. De hecho, por eso, cuando uno es chico juega así como con una aguja, pasársela y no duele, como por la capita superficial. Pero si se pinchan, llega al conjuntivo y duele, porque ahí tenemos vasos sanguíneos, que dicen, hay un vasito sanguíneo, ¿lo ven? Ahí hay un poco de músculo. Pero así se ve la úlcera, ya que la úlcera se caracteriza porque se pierde el epitelio y queda expuesto al tejido conjuntivo. Eso es una úlcera, y es un tipo de inflamación. Y esta es una enfermedad muy común que se llama líquen plano, ¿ya? Que es una enfermedad donde se produce una desregulación de la respuesta inmunológica, y así se ve histológicamente. Ahí está el epitelio, ay no, quería que lo vieran. Ahí está el epitelio, y acá abajo, fíjense que el conjuntivo está lleno de células, como que hay una invasión de células, pero solo ahí. ¿Saben lo que son esas células? Linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8, ¿se acuerdan de lo que yo les dije que hacían? ¿Cuál era la función? Destruir células propias con alteración. Llegan ahí por fenómenos que no han sido del todo descubiertos, pero empiezan a reconocer que dentro del epitelio hay, digamos, antígenos potencialmente dañinos, y llegan todos los linfocitos TCD8 a destruir el epitelio, porque piensan que ahí está pasando algo malo. Y así se ve histológicamente, se ve como una banda de linfocitos T, como así todos empecinados a destruir el tejido epitelial.
Eso se trata con corticoide. El corticoide lo que hace es disminuir la respuesta inmunológica para que no ocurra eso. Pero estas son enfermedades, aunque ustedes no crean, muy comunes, y además tienen un factor emocional importante asociado. Créanme que yo nunca había visto tanto de estas enfermedades como en este periodo de pandemia. Pacientes me mandan fotos, así que me está pasando. ¿Ya? Son muy comunes porque tienen este factor asociado y después podemos estudiarla en el segundo semestre sobre todo. Y ya entramos en el proceso de reparación, donde hay angiogénesis, formación de tejido de granulación, que está condicionado por la proliferación de fibroblastos, matriz, etc. Nuestro querido, este está ya exagerado, pero ¿saben por qué le muestra este? Es un corte de nosotros donde salen macrófagos que cuando no pueden ejercer su función de eliminar, por ejemplo, tejidos necróticos, se empiezan a unir y forman células gigantes. Las células gigantes son macrófagos, pero que ahora ya no están cumpliendo el rol de presentación antigénica, sino que se unen para eliminar tejidos también ejercen este rol como de barrer el tejido alterado. Finalmente, la diferencia entre agudo y crónico: el agudo era todo más expresivo, mayor aumento de volumen, mayor temperatura, más dolor, y en el crónico es menos dolor, es un dolor más atenuado pero persistente, hay menos temperatura. Toda esta cuestión de edema, esta salida de contenido se vuelve más fibrosa, ya es más firme. Por lo tanto, eso que era como más blandito ahora se vuelve más duro, ya, más fibroso. Y obviamente que van a cambiar los componentes. Si yo les digo polimorfo, ustedes lo asocian de inmediato a un proceso agudo, pero si les digo linfocitos, ya saben que ya es un proceso crónico más específico. Por lo tanto, van a cambiar los elementos. El macrófago va a jugar roles diferentes. Ya no va a jugar este rol de presentación antigénico, sino que va a tener este rol de eliminar, por ejemplo, tejido necrótico. Los fibroblastos aparecen solo en una fase reparativa, no aparecen en la fase aguda. Y esas son las células más o menos importantes, ¿no? que vimos hoy día. Ahí arriba los polimorfos, en una primera instancia, los linfocitos allá, el macrófago que juega diferentes roles, los mastocitos que liberan histamina, en una primera instancia son muy importantes, y los plasmocitos. ¿Qué hacían los plasmocitos? Producían anticuerpos. ¿Cómo? Claro, si usted se convierte en plasmocito, solamente un tipo de anticuerpos. Son los más envejecidos. ¿Ustedes conocen al doctor Lobos? Que un doctor, bueno, tiene 80 años, con él nosotros nos formamos acá en la facultad y él siempre me decía: tú eres como un linfocito B, yo soy un plasmocito que lleva más sangre. Esos son chistes de patólogo. Bueno, espero haber cumplido con los objetivos de esto, que era reconocer las variables histológicas y crónicas y comprender la evolución de la inflamación. Estoy dispuesto a todas las dudas, resolverlas, y nos quedan 10 minutos para hacer un Kahoot. Yo siempre digo que la inflamación aguda, así como el amor de adolescentes, así muy intenso, y la crónica es más atenuada, pero es más persistente. No sé si es buena la analogía, pero... Ya, ¿preparadas? ¿Preparados? Ya, vamos. Ya, amigos, de más que ganamos. Todavía no tengo un premio, pero les prometo que lo voy a tener a los que ganen. Somos menos de 50, ¿cierto? Yo creo que sí.